Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir la clase, pero previo adoremos al Dios de la gloria, al Supremo Rey, a Él que merece la gloria, la honra, el honor, la pleitesía. Todo se lo merece. Adoremos, hermanos. Lo tiene todo. El que tiene a Dios no le hace falta nada. El cielo está a su disposición, la tierra pone todo a su favor y la lluvia del cielo será una bendición. El que tiene a Dios ama a su hermano. El que tiene a Dios consuela al afligido. Le da la mano al pobre que cayó, reparte a todos siempre con amor. El que tiene a Dios tiene mucho para dar. El que tiene a Dios, la vida le es hermosa. Disfruta todo lo que Dios le regaló. Si está enfermo, el Señor es su esperanza. Si tiene problemas, todo se lo deja a Dios. Nunca se afana, siempre en Dios espera. La vida brilla, todo a su alrededor. La paz abunda y la gracia lo prospera. Qué vida bonita para él que tiene a Dios. Bendito Dios de la gloria. A ti glorifico, a ti honro, Señor, porque es tu palabra. Es el que me da la oportunidad para explicarla. Señor, gracias. Queridos hermanos, hoy comenzamos nuevamente con la clase del libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Pero recuerde, cuando comencé a explicar esta clase, lo dividí capítulo 1 en parte 1 o A, B y C. Ya hemos leído una parte, vamos a continuar leyendo otra parte. La palabra de Dios se lee así. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Gracias te doy por la oportunidad que me das para explicar esta clase. Gracias, Padre de la gloria. Todo, Señor, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, en la clase anterior hemos hablado varios puntos. Parte 2A, 2B, tocamos despojémonos de todo peso. La parte C, que es la que vamos a estudiar, y del pecado se nos asedia. Es importante que cuando usted lee la Biblia, no lo va a entender de esta forma, de tal manera que hay que desglosarlo para poder nosotros entender. Este es Corran por su vida, parte 2, que realmente es la continuación de la clase anterior. Queridos hermanos, entienda esto. El pecado es un obstáculo aún más importante para la vida cristiana. Obviamente, todo pecado es un obstáculo para la vida cristiana y la referencia aquí puede ser para el pecado en general. Pero el uso del artículo el definido del pecado, este es realmente lo que vamos a ver. Parece indicarnos una particular. Si hay, hermanos, un pecado particular que obstaculice la carrera de la fe, voy a emplear en esta clase nuevamente la palabra carrera.
es dos puntos que usted tiene que tener en mente. La carrera de la fe, y que es la incredulidad y las dudas. Segundo punto, que es de Dios. La duda y la duda de la fe se contradicen mutuamente una de la otra. La incredulidad asedia a los pies del cristiano, de una forma que intentamos acercarnos al Señor, pero hay algo que se nos impide. Si eso es lo que intentamos realmente hacer, nos asedia fácilmente cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, especialmente la incredulidad. Es muy fácil que Satanás que evite que corramos. Él va a impedir. Y vamos a ver varios ejemplos a seguir. Cuando vemos Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es interesante esto. Cuando usted lo lee así, fácilmente no lo va a entender. Ahora, en las carreras, como en la mayoría de los deportes, es muy importante donde estamos mirando. La carrera cristiana es muy semejante, pero si nos enfocamos en los demás, vamos a tropezar, vamos a caer. Cuando nosotros corremos, ni siquiera debemos enfocarnos en el Espíritu Santo. Tal vez usted se alarme. Y cuando lo estemos, nuestro enfoque estará en Jesucristo, hermano. Usted no se puede alarmar. ¿Por qué? Porque cada cristiano genuino debe estar lleno del Espíritu Santo. Porque ese es el enfoque. Cuando usted pone su vista en el Espíritu Santo, lo está poniendo en Jesucristo. Porque es ahí realmente donde el enfoque del Espíritu nos enseña. Cuando usted estudie, no lea, estudie Juan capítulo 16, versículo 14. Es decir, no es lo que esforcémonos por mirar o esto o aquello, u otras cosas, hermanos, lo que nos puedan distraer. Si nuestro enfoque está en Jesucristo, veremos todo lo que demás en su perspectiva correcta. Cuando nuestros ojos están en el Señor, el Espíritu Santo tiene la oportunidad perfecta para usarnos a cada uno de nosotros, para mantenernos en la carrera y hacernos ganadores. Ahora bien, debemos enfocarnos en Jesús, en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el ejemplo supremo de nuestra fe. Cuando yo he estudiado Hebreos capítulo 2:10, a Jesús se le llamaba el autor de la salvación. Mire usted los términos. Se le llamaba el autor de la salvación. Pero aquí, cuando estamos estudiando, se le llama el autor de la fe. En realidad, Él es el pionero. Él es el que origina, el que comienza, el que lidera. Jesús es el autor y originador de toda la fe. Él originó la fe
de Abel. También lo hizo con Enoc. Lo hizo con Noé, con Abraham, con David. Lo hizo con Pablo y lo hace con nosotros. El enfoque de la fe también es quien la origina. Pablo lo explica en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice. Ponga atención, mantenga su Biblia abierta, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Vamos a analizarlo un poco más, porque Miqueas había predicado justamente la misma verdad cientos años antes que Pablo. Miqueas ya lo había dicho. Cuando vemos Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldré el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Hermanos, creo que el significado principal es el líder o el ejemplo principal. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es el prominente de fe. Cuando vemos el mismo libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, Jesús vivió la vida de fe suprema cuando el diablo lo tentó en el desierto. Cada una de sus respuestas de Jesús fue una expresión de confianza. ¿En quién? En su Padre, en la palabra. Él no iba a pasar por alto la voluntad de Dios, solo para obtener comida o para probar el señorío o protección del Padre, que nos habla Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 10. No, hermanos, iba a esperar hasta que el Padre supliera, le protegiera, que lo dirigiera. Cuando la tentación terminó, su Padre le proveyó enviándole ángeles que le sirvieran. Confió él siempre en su Padre, implícitamente, por todo y en todo. Cuando estudio el libro de Juan capítulo 5, 30, dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, observe este punto. En el huerto de Getsemaní, justo antes de que arrestaran a Jesús, ¿para qué? Para el juicio y la crucifixión, Jesús dijo al Padre. Mire lo que le dice al Padre en Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, cualquiera que fuera la posibilidad de dificultad o sufrimiento, él confiaba en su Padre. Entiéndalo bien. La voluntad del Padre era para lo cual él vivía y por lo que él iba a morir por eso. Fue lo único que Jesús consideró. La fe de todos los héroes, juntos,
que hemos estudiado en el capítulo 11 de este mismo libro, no podía usarse a la de su hijo, al Hijo de Dios. Ellos fueron nada menos que testigos, testimonios, ejemplos maravillosos de fe. Pero Jesús es un ejemplo más maravilloso. La de aquellos fue verdaderamente aceptable a Dios. La de él era perfecta, incluso más aceptable. De hecho, sin la fidelidad de Jesús, la fe de ninguno contaría para nada. Porque si la fe perfecta de Jesús no lo hubiera llevado a la cruz, nuestra fe sería en vano, hermanos, pues no habría entonces sacrificio por nuestros pecados ni justicia que contara a nuestro crédito. Pero además de que Jesús es el autor de la fe, también es un consumador, el que completa. Continuó confiando en su Padre hasta que pudo decir, consumado es. Lo dice Juan capítulo 19:30. Estas palabras, consumado es, junto con la palabra en tus manos, encomiendo mi espíritu, que habla Lucas 23:46, fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir. Terminó su obra, y esto es importante que usted vea, terminó su obra, no solamente en el sentido de completarla, sino de hacerla perfecta. Hermanos, si un compositor, y esto lo voy a poner como un ejemplo, si un compositor muere mientras escribe una obra maestra, su trabajo se acaba, pero su obra no finaliza. En la cruz, la obra de Jesús quedó consumada, se hizo perfecta. Su obra logró exactamente lo que debía lograr. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento hasta la muerte, entregó su vida en las manos de su Padre. Nadie ha caminado nunca en la fe como nuestro Señor Jesús. El mundo siempre se ha burlado de la fe, igual que se burlaron de la fe en Jesús. Vea Mateo capítulo 27:43. Confió en Dios. Libraré hasta que si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Pero en la fe, Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y acá hay una pregunta, porque no debemos confiar también en Dios para todo, sino lo hemos comenzado a sufrir lo que Cristo sufrió. ¿Por qué? Porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y esto nos lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12:4. Ahora, Jesús nos ha dado tan alto ejemplo de fe que es en este que debemos poner nuestros ojos en tanto en que nosotros podamos vivir. Es bueno observar los ejemplos de la nube de testigos que lo hablé en el capítulo 11 del Antiguo Testamento, pero es imperativo que fijemos nuestros ojos en Jesús, que habla en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ahora voy a tocar otro punto, el final de la carrera. Observe usted, el final de la carrera está en Hebreos capítulo 12, versículo 2, y dice así, el cual, por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es interesante. Ahora me toca explicarlo. Queridos hermanos, nadie corre una carrera sin la expectativa de alguna recompensa. Quizás sea el premio una cantidad de dinero, o tal vez una recompensa en fama o reconocimiento. Sin embargo, la carrera ítmicas y la carrera referida en Hebreos capítulo 12 no se corrían por euforia, no. Este es el tipo de carrera agón. Lo expliqué en la clase anterior, que era una carrera de agonía, era una maratón, que parece que no terminarlo. Nunca nos es una carrera que se corre por quererlo hacer, sino tiene algo importante en lo que le ponga la mirada. Al final de la carrera, probablemente no la comenzará y ciertamente la terminará. Hermanos, quiero que sepan, Jesús no corrió su carrera de la fe por el placer de la carrera como tal, aunque debió haber experimentado gran satisfacción al ver las personas sanadas, al ver a las personas consoladas, a ver personas que acercándose a la fe y comenzando el camino del crecimiento espiritual. Pero no dejó la presencia de su Padre, ni su gloria celestial. No soportó la tentación ni la opinión feroz de Satanás. No sufrió ridículo, desprecio, tal vez blasfemia, tortura y crucifixión, la incomprensión y la negación de sus propios discípulos por los pocos placeres de satisfacción. Cualquiera que fueren, hermanos, que tuvo mientras estaba en la tierra, su motivo era infinitamente mayor. Solo aquello al final de la carrera podía haber motivado a Jesús para dejar de soportar lo que soportó Jesús, porque Él corrió por dos cosas. El primero fue por el gozo puesto delante de Él. Eso fue el primero. Y el segundo, para sentarse a la diestra del trono de Dios. Y corrió por el gozo de la exaltación. Jesús dijo esto en su oración sacerdotal al Padre en Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Todo esto es muy importante tener en cuenta. Jesús obtuvo la recompensa glorificando al Padre mientras estuvo Él en la tierra. Y glorificó a Dios, exhibiéndolo públicamente los atributos del Padre y haciéndolo completamente Él la voluntad de Dios. El premio por lo cual deben correr los cristianos, usted y yo, no es el cielo. Tal vez usted se alarme. No es correr, los cristianos no es para correr para ir al cielo. Si somos realmente cristianos genuinos, pertenecemos, ya nosotros pertenecemos al cielo. El cielo ya es nuestro. ¿Por qué? Porque si pertenecemos a Dios por fe,
en Jesucristo, por el mismo precio que corrió Jesús. Por ese mismo precio corrió Jesús. Lo alcanzamos. De la misma forma, hermanos, el que alcanzó, corremos por el gozo de la exaltación que Dios nos prometió si le glorificamos en la tierra, como lo hizo su Hijo Jesús. Y glorificamos a Dios, permitiendo que sus atributos brillen a través de nosotros y obedeciendo su voluntad en todo lo que hacemos. ¿Cuánto esperamos con ilusión la recompensa celestial? Al servicio fiel, la alegría será nuestra ahora. Pablo se refirió a sus conversos como su gozo y su corona, que habla en Filipenses 4:1. Ahora, dice, y su esperanza y gozo o corona en que se gloría en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Él tenía alegría presente, por lo cual se le ha prometido una promesa futura a aquellos que habría ganado. Para el Señor evidenciaban que había glorificado a Dios en su ministerio. El gozo de esta vida nos da la confianza de la recompensa en la siguiente, incluso si sufrimos por el amor de nuestro Señor, debemos estar en capacidad de decir, así como lo dijo Pablo, Filipenses 2:17, me gozo y regocijo con todos vosotros. Hermanos, aunque como Pablo aún no somos perfectos, también debemos olvidar lo que queda atrás y avanzar a lo que está delante y seguir continuando. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 nos dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Deberíamos ser capaces de anhelar el día en que nuestro Señor nos diga lo que se menciona en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 21, donde el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y también lo dice el apóstol en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4:8. Dice, por lo demás me has guardado la corona de justicia, lo cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y cuando lleguemos nosotros, usted y yo, lleguemos al cielo, podemos decir lo que habla Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y al que adorar, al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú lo creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, cuando Jesús fue a la cruz, soportó todo aquello que se lo exigía. El desprecio, la vergüenza, aceptó voluntariamente por la recompensa del Padre y la alegría de anhelar que se le entregaran a medida que corramos. La carrera de la vida cristiana, hermanos. Podemos correr anhelando alegremente
esa misma recompensa, la corona de justicia, y que un día lanzaremos a sus pies como evidencia de nuestro amor eterno por Él. Vamos a ver el otro punto, la exhortación que habla Hebreos capítulo 12, versículo 3. Vamos caminando. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, debemos leer este versículo cuando nos cansemos de la carrera, cuando nuestra fe se agota y creamos que Dios nos ha dado la espalda, cuando parezca que nunca saldremos del caos en que estamos. Hermanos, es importante que la parte del propósito de tener nuestros ojos en Jesús es el mismo de considerar la grande nube de testigos que hablé en el capítulo 11. Nuestro estímulo. Aquellos santos fueron héroes de la fe. Él es el epítome de la fe. Nada de lo que estemos llamados a soportar se comparará a lo que Él tuvo que soportar. Él es el Hijo del Dios divino. Pero cuando estaba en la tierra, no vivió en su propio poder, claro que no. Y no vivió en su voluntad, sino en la voluntad del Padre. De otra manera, no podría ser nuestro ejemplo. Y al menos de que el Espíritu Santo estemos en capacidad verdadera de vivir la misma manera en que lo hizo. Su vida no será un ejemplo, sino un ideal imposible para que se mofe de nosotros y nos juzguen. Concluyo. Nos regocijamos. ¿Por qué? Porque vivimos como el justo ahora. No vivimos en nuestro propio poder, sino en el suyo. Tal como en la tierra, Él no vivió por su propio poder, sino en la del Padre. Podemos decir, como dijo Pablo, en Gálatas 2:20, nos dice a usted y me dice a mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, no pisoteemos la sangre de Cristo, teniendo pecado tras pecado. Que nuestro supremo Dios nos ayude. Bendiciones.